Estamos escuchando a muy jóvenes tangueros. Se trata de La Mufa, dirigidos ellos por el eximio músico Martín Puján. Viene tanguera esta segunda mitad del programa y esto es, como ustedes seguramente muchos han reconocido, La Yumba de Osvaldo Pugliese. Buenas tardes, María Simón, bienvenida a Más Vale Tarde. Buenas tardes, muchas gracias. María Simón, bueno, ha publicado varios artículos que han disparado muchas reflexiones en muchos de nosotros. Nos encontramos hoy ante 4 candidatos que están, vamos a decirlo porque la palabra es correcta, aunque ellos hablan de que no compiten, pero compiten. Hay 4 candidatos a la presidencia del Frente Amplio. No vamos a restringir, a limitar todo lo que queremos hablar sobre el Frente Amplio, como bien lo dice María Simón, a un tema de elección de un presidente, porque la realidad es mucho más compleja, ¿verdad, María? Es mucho más compleja. ¿Qué es ser de izquierda para María Simón? Bueno, hoy es algo que yo muchas veces me he planteado, porque cuando uno le dice sobre todo cuando le dice a alguien de otro país, está en el gobierno un partido o una coalición, un conjunto de partidos de izquierda, después dice, bueno, ¿y qué es de izquierda? Es lo mismo aquí que en España, que en Alemania. Te digo, bueno, con profundas preocupaciones sociales, con preocupaciones por el crecimiento con equidad, con preocupaciones por la educación, por el futuro, por el medio ambiente, que es una forma de ocuparse del futuro, por la producción nacional. Esto no significa cerrarse, pero sí significa la capacidad endógena de hacer cosas, con la creencia profunda de que el conocimiento es fuente de progreso, y con la creencia profunda de que la cultura también es parte de la igualdad, y con preocupaciones activas, quiero decir, no es sentarse a preocuparse, con acciones, no solo de igualdad económica, sino de igualdad social, de igualdad educativa y de bienestar social. Bienestar social. Me gustaría hasta decir ¿No llegó a ser felicidad. Justicia social? Y justicia, por supuesto. Ajá. Justicia social. Ajá. Y justicia secas. Todo eso es ser de izquierda, y sin eso no hay izquierda. Me gustaría hasta decir felicidad. Lo digo sí en el sentido en que lo decía Artigas, la pública felicidad. De la felicidad individual nadie puede hacerse cargo. Claro. Pero sí se puede dar las herramientas, las armas, los instrumentos para que la gente, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los jóvenes a los que queremos, los jóvenes uruguayos, sean lo más felices posible. Estamos hablando con la ingeniera especializada en electrónica. Sí, mi título es en electrónica y en particular en telecomunicaciones. Grado 5 de la Universidad de la República, ex ministra de Educación y Cultura, ex decana de la facultad, ex subsecretaria de Educación y Cultura y ahora nuevamente allí dedicada al ámbito académico, ¿verdad, María? Dedicada al ámbito académico, sin abandonar el ámbito político y cultural. Porque para eso no se precisa tener un cargo particular. María Simón, eso lo hacemos muchos ciudadanos, ¿verdad? Muchos. Y ojalá lo hiciéramos más. Bueno, todo un tema que es cultura, pero ya vamos porque cada vez que leemos a María Simón tenemos la percepción de que no se queda en la coyuntura política, sino que busca trascender a lo espiritual también, al pensamiento, a la creación. Y es que la gran política también es eso. Implica eso. Hay política. ¿Estamos haciendo gran política en la izquierda uruguaya? Bueno, María, me pateó un centro, María Simón. ¿Qué querés que te diga? ¿Me lo pateaste tú a mí? y te tengo que decir, lamentablemente no. Hay mucho corto plazo, hay muchas discusiones que llevan horas, ingente tiempo, en alcanzar acuerdos que no tienen mayor capacidad de cambiar la realidad. Y estamos navegando más bien con luces cortas. Hay que tener luces cortas y largas al mismo tiempo. Si uno tiene solo largas y mira el futuro muy lejano, le puede pasar que tenga problemas cercanos que no le permitan llegar a ese futuro lejano. Dice Sandino Núñez que nos hemos quedado sin lenguaje. La ausencia de ese lenguaje tiene algo que ver con la decisión subjetiva de muchos de los llamados intelectuales de izquierda de retirarse porque
dice Sandino Núñez en Tiempos de Crítica, entrecomillado, fueron estafados y ya no creen, o de ser consecuentes con la doxa liberal y opinar que todo ejercicio crítico es soberbio, mesiánico y autoritario, que ocupa el antipático lugar del saber y está condenado al totalitarismo, dice así Sandino Núñez, lenguaje de lo social, la política. Yo agrego, hay también de parte de cierto sector de la izquierda uruguaya una tendencia al menosprecio de la academia. Sin duda que sí. Yo diría que casi todos esos fenómenos son de las dos partes. Yo me he referido varias veces a la poca consideración, a la poca importancia, a la poca consideración, al poco peso al que nos vemos expuestos los independientes. Y eso tiene que ver, es un fenómeno de una naturaleza en cierto modo parecida al poco peso y a la poca consideración de los intelectuales. Obviamente ni todos los independientes son intelectuales ni viceversa, pero son fenómenos parecidos y que casi siempre generan un contrafenómeno que es igualmente dañoso. Es decir, los intelectuales, viendo que su acción tiene poca repercusión, que no los van a buscar, que no les piden opinión, que hay incluso un antiuniversitarismo o un antiintelectualismo, como si valiera más literatura, la opinión payada del momento, dejate literatura, dejate de citas de filósofos, dejate de hacerte el fino, eso es elitismo. Pues te podría decir, tenemos que democratizar la cultura. Sí, tenemos que democratizar la cultura, pero eso es llevar a los filósofos a todo el mundo. Diderot decía, apresurémonos a popularizar la filosofía. Y hace un tiempito. Pero a lo que iba a decir es a que, así como el intelectual se ve despreciado, dejado de lado, pongamos la palabra más dura que queramos, ninguneado, todo lo que quieras. Pero también empieza a generarse el contrafenómeno que decir, bueno, mira, ya que estoy afuera, me dedico a criticar y a tirar piedras y a estar con las manos limpias y a no meterlas en la acción. Yo tengo muchos colegas académicos que dicen, no, ¿qué te vas a meter? Pero María, ¿para qué te metiste? O si no, María, qué suerte que te fuiste de ahí ahora y que puedes volver a la academia. Y yo digo, bueno, pero hermano, si todos pensáramos como tú, le dejaríamos la política en las manos a aquellos que no tienen consideración por el conocimiento, que no le dan importancia a lo que tú estás haciendo. Entonces retrocederíamos mucho tiempo y estaríamos en una situación bastante desdichada, porque las academias precisan apoyo, precisan consideración, y también hay que actuar de los dos lados. Por un lado precisan apoyo, por otro los académicos, sean de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, tienen que hacer su trabajo en llegar a la gente y en llegar en forma sencilla y en explicar para qué sirve todo eso que hacen. Que, ojo, no quiere decir que necesariamente tenga una aplicación práctica. ¿O no? ¿Qué? ¿Intelectual orgánico? Aportando insumos en la participación junto a la gente. Claro que sí. Intelectual orgánico, participando junto a la gente, participando en un programa de gobierno que tiene que ser muy, muy específico, tiene que tener posiciones, en realidad voy a decir una cosa muy dura, pero tiene que tener posiciones sobre lo que hablábamos al principio y que no tiene posiciones, y entonces a veces no se encuentra con la orquesta completamente desafinada en temas de justicia, de caducidad o anulación de leyes de caducidad, de despenalización del aborto, de tratamiento de la minoridad, de lo que la mal llamada, pero la digo así, rebaja de la edad de imputabilidad, de políticas de justicia hacia los menores, hacia la droga, hacia la adopción, y sobre eso, no es de principio, sobre la laicidad, por ejemplo. A veces uno está más de acuerdo con un ballista. Se ha dicho ya de forma reiterada por parte de diferentes actores sociales, justamente los que tienen que ver con medio ambiente, con temas de equidad de género, violencia de género, las áreas que venía mencionando María Simón, la mal llamada minoridad en conflicto con la ley, etcétera, etcétera.
derechos humanos en términos amplios. Genéricos, ¿no? y también Sí, el derecho a la genéricos, cultura. Exactamente. Se ha venido reclamando otras coherencias que no las ha habido. Por ejemplo, recuerdo a Juana Randonea diciendo, si la conducción de una política hacia derechos humanos hubiese sido igual que la que se ha tenido en el ámbito económico, habría sido otro el derrotero, el camino que hubiésemos seguido. Claro. Por ejemplo, lo ponía como un ejemplo. Entonces, el intelectual de izquierda está siendo convocado para la creación de políticas, o si es incómodo se deja de lado y se sigue, por ejemplo, creando políticas de seguridad, y nos estamos yendo del tema cultura e independientes. Seguridad tiene mucho que pero ver. tiene que ver con justicia, con derechos humanos, con políticas, con creación de políticas, y el rol de los intelectuales en esa creación de políticas, y no salir a apagar incendios ante reclamos de más seguridad, ¿no? Más cárceles, bajar edad de imputabilidad. La izquierda, ¿cómo está en ese debate? Cuando se dice que hay un 70% de la población que apoyaría la baja de la imputabilidad. Sí, son soluciones. Estamos generando cambios culturales, cambios culturales en mentalidad, en perspectiva de izquierda, con 7 años de gobierno de izquierda, María Simón. Evidentemente tenemos fallas y tenemos incoherencias graves, como tú me decías que decía Juana Randonea. Tenemos incoherencias graves en temas que yo digo que son de principios, absolutamente de principios, y eso es lo que un programa de gobierno tiene que tener, y tiene que tener posiciones, y después que tiene posiciones claras, se acabó, no aparece cada uno diciendo lo que se le ocurre. ¿Está pasando eso? A veces sí. A veces sí. En algunos temas sí. Que tenemos los votos, que no los tenemos. Y ojo, que todavía estamos gobernando con mayoría parlamentaria. En general se gobierna sin mayoría parlamentaria, y es un juego un poco más difícil. El primer gobierno de Lula, por ejemplo, fue sin mayoría parlamentaria. Y varios así. Yo diría, volviendo a tu pregunta, que efectivamente no hay suficiente coherencia. Se precisa el aporte de los intelectuales, pero, ojo, esto no significa que yo crea que los intelectuales somos una especie de élite capaz de decirle a los demás qué es lo que precisan y qué es lo que tienen que hacer. Se precisa el aporte de los intelectuales como trabajadores que a esta altura son proletarios de la información. En una sociedad en que hasta el capitalismo ha cambiado. El capitalismo ya no es tanto de fábricas. De hecho, las grandes compañías ya no poseen fábricas, las alquilan. En los lugares donde quieren hacer un poco de mugre, alquilan la fábrica. Benetton no tiene una fábrica, por ejemplo. Como propiedad. No. Hay otro que tiene fábrica y produce para él. Hay otro que tiene fábrica, entonces él les manda el diseño, les alquila, los problemas con los trabajadores los tiene el otro. Claro. Si hay que reprimir, reprime el otro. Y por favor, los desastres a nivel de electrónica, ¿no? También, basura con la electrónica. Chatarra, la basura electrónica. Están llegando mensajes, Pero a lo que voy es a que los intelectuales somos trabajadores más. En un capitalismo en que el capital se basa en la información